Y Weishaupt, el padre del jacobinismo, usted recordará que hablamos acerca de eso en Apocalipsis capítulo 11, y el jacobinismo era el poder que propagó la Revolución Francesa. Hablamos de esto en Apocalipsis capítulo 11, con el ataque a la Bastilla, el triunfo supuesto de la libertad, la diosa de la razón entronada en vez del cristianismo. Así que el cristianismo fue removido y otro reinado comenzó. La monarquía fue depuesta y Luis XVI y su esposa perdieron sus cabezas, la decapitación de María Antonieta, y eso puso un fin a esa monarquía. Luego Robespierre, él dirigió los clubes jacobinos y un reino de terror comenzó, que en su derramamiento de sangre y su violencia es bien comparable a cualquier cosa que hemos visto hoy. El gran filósofo, si desea, de la Revolución Francesa era Voltaire. Ahora, usted puede buscar estos hechos en cualquier enciclopedia británica. Ellos le dirán quién era Voltaire. Él era un jesuita. Ellos dirán, por supuesto, que era un jesuita renegado, rebelde, que dejó la Iglesia Católica Romana para escribir en contra de ella. No. Él solo estaba desempeñando el papel perfectamente. Ellos estaban preparando una antítesis. Usted se acuerda de la promesa que el jesuita hace, que tomaré un rol en uno o en el otro lado del campo y lo haré perfectamente siempre y cuando la Iglesia Madre gane. Bueno, sostener una pluma, es decir, escribir, es estar en guerra. El contrato social, el hombre nace libre y en todas partes él está en cadenas. Un hombre piensa por sí mismo como el maestro de otros, pero permanece más esclavizado que los que realmente son esclavos. Es verdad. Pero ¿qué tal si usted creó la esclavitud para después crear la miseria y para después crear la revolución? ¿No es posible? Entonces los filósofos se juntan y escriben una nueva constitución para este planeta llamada Los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, 1798. Declaración de los Derechos Humanos. Tenemos el ojo que todo lo ve, de Lucifer. Tenemos la serpiente con la cola en la boca, la serpiente que da vida, la serpiente eterna. Luego tenemos este gracioso pequeño sombrero jacobino por allá, al final de la lanza. Echémosle un vistazo a todo por aquí. Y luego tenemos el manojo de varas atadas juntas que se llaman, ¿qué? ¿Usted se acuerda cómo se llaman? Fascie. Fascie. El manojo de varas atadas juntas. Y encima de las fascie tenemos este pequeño gracioso sombrero, que era el sombrero jacobino. Y es así como se veía. Hay una mejor representación del sombrero aquí arriba. También conocido como la gorra frigia, que se utilizaba en la antigua Roma por los esclavos emancipados como una marca de su libertad, y adoptada en la Revolución como la gorra roja de la libertad. Eso es lo que ellos le dicen, eso es para los Goyim, para los que no son iniciados. Déjenme decirles lo que realmente es. Allí está. Ese es el dios Mitra, y allí está matando el toro, y está usando un perro, una serpiente y un escorpión que agarra las partes más delicadas del toro, y lo está destruyendo con animales impuros. Esta es una guerra contra Cristo. Ahora mirémoslo de un lado. ¿A qué se parece su sombrero? Es el sombrero frigio. Entonces esto es mitraísmo. Y el catolicismo es mitraísmo. El mitraísmo era la religión de Persia. Era la religión de Roma. Y es la religión de la Iglesia Católica Romana. Hay 7 grados en el mitraísmo. El grado más alto se llama Padre. Y luego tenemos una congregación. Ahora, ¿quién en la Iglesia Católica tiene una congregación y se llama Padre? El sacerdote. ¿Correcto? Y él puede ser un miembro de varios grupos, y también pueden los sacerdotes católicos, pueden ser lo que quieran, pueden ser jesuitas, pueden ser franciscanos, pueden ser dominicanos, pueden ser miembros de varias otras órdenes religiosas también. Entonces, Ciro el Grande fue el primero en publicar un manifiesto de los derechos humanos. Ahora, la herida mortal, como habíamos discutido en Apocalipsis capítulo 11, solo para refrescar su memoria, el 21 de febrero de 1798, el Papa Pío VI es destronado por Napoleón. Su anillo fue rasgado de su dedo y murió en exilio. Ahora, piensen esto. Si Napoleón era un framasón, entonces él estaba bajo el control ¿de quién? De la orden jesuita. Entonces, ¿quién envió a Napoleón a Roma para tomar el Papa cautivo? La orden jesuita. ¿Por qué?
Bueno, he pensado mucho sobre esto. Dentro de la Iglesia Católica Romana hay varias órdenes y no siempre ha habido perfecta armonía. De hecho, la orden jesuita lentamente tomó el control de todas las órdenes. Los caballeros de Malta, por ejemplo, no darían tan fácilmente su control del poder, pero ahora están sujetos a los jesuitas. Los dominicanos estaban cabeza a cabeza con los jesuitas. Por ejemplo, el papado quitó la Inquisición de los jesuitas y se la dio a los dominicanos, y esto creó una tremenda tensión. Y en la Revolución Francesa fue la orden dominicana que fue masacrada, destruida ahí. No los jesuitas, ellos controlaban este asunto. Así que había algunos asuntos dentro de la misma iglesia que tuvieron que ser resueltos también para obtener un control completo de la situación. Un saneamiento. De hecho, fue tanto así que en el Concilio de Trento muchos católicos romanos se levantaron y dijeron: la palabra y solo la palabra. No piensen que todo en la Iglesia Católica siempre ha sido negativo hacia la palabra. No. Y Martín Lutero debió haber hecho un impacto también. Y así hubo muchos que no estaban de acuerdo. Así que la Iglesia misma necesitaba una depuración, por así decir. Y luego hubo otro problema. Y este problema era que la Reforma había apuntado a Roma como el anticristo. Ahora, si la Reforma señala a Roma como al anticristo, cualquier movimiento que parezca emanar de Roma será visto con ¿qué? Con sospecha. Entonces, ¿por qué no destruir el papado aparentemente y luego resucitarla y al mismo tiempo depurarla de todo lo que está en contra y luego resucitarla como el poder final bajo el completo control de estas organizaciones? ¿Tiene sentido? Eso sería un buen truco. Y luego cualquier cosa que pase a partir de entonces con el pequeño papado débil sería un descuido. Sería descuidado porque no puede venir de ellos, debe venir de otro lado. Así es como las sociedades secretas funcionan. Trabajan detrás de los frentes y de otros frentes y de otros frentes. Veamos qué pasa. Diciembre de 1804, el Papa Pío VI presencia a Napoleón coronándose a sí mismo como emperador. 1808, Napoleón toma los estados del Vaticano, entonces Roma está disminuyendo. 1848, Mazzini ataca Roma y el Papa es exiliado. Los estados papales ya no existen. Este poder desaparece. Los protestantes literalmente se relajan, básicamente. Una cosa peligrosa de hacer. El general Berthier toma cautivo al Papa. Weishaupt y sus compañeros jesuitas cortaron los ingresos al Vaticano, lanzando y conduciendo la Revolución Francesa, dirigiendo la conquista de Napoleón de la Europa católica, y finalmente haciendo de que Napoleón arroje al Papa Pío VII en prisión en Aviñón, hasta que él estuviera de acuerdo, noten, que el precio de su libertad sería de restablecer la orden jesuita. Había sido prohibida, aún en la Iglesia Católica, imaginen eso, habían trabajado clandestinamente. Esta guerra jesuita, o quizás había sido prohibida a propósito para que parezca que hubiera una guerra, esta orden jesuita. Uno nunca sabe, porque esas personas son extremadamente buenos mentirosos. Pero esta es la historia, eso es lo que pasó. Esta guerra jesuita en el Vaticano fue terminada por el Congreso de Viena y por el Tratado de Verona secreto en 1822. Ahí está la cita. Todos los que les digo tienen una cita, no estoy inventando nada. Después de que el Papa Pío fue liberado de la prisión de Napoleón, él formalmente restauró la orden jesuita con una bula papal. Una bula es la declaración más fuerte que un papa puede publicar. En 1814, y el Papa añadió en esta bula: si alguien nuevamente intenta abolir a la Sociedad de Jesús, él incurrirá la indignación de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Esto pudo haber sido una provocación, podría haber sido un juego, podría haber sido real, cualquiera que sea la situación, realmente nunca lo sabremos hasta que el velo del tiempo sea removido un día. Pero libertad religiosa para todos. Y los revolucionarios salen a las calles y hacen lo que sienten que tienen que hacer. José Bonaparte, aquí está, 1768-1844, rey de España y gran maestro del Gran Oriente de Francia,
logia masónica. Aquí tenemos todas las conexiones masónicas. Esto viene de un libro masónico, fuentes masónicos. Napoleón el mismo fue un alto framasón. Está haciendo guerra en toda guerra, limpiándola de las monarquías, y luego él tiene una guerra con Inglaterra. Ahora bien, ¿quién controla Inglaterra en ese entonces? Los masones. Entonces tenemos una batalla de Waterloo, y esos son los generales que pelearon en los dos lados. Michel Ney y von Grouchy están en el lado de Napoleón. Alto masón, y Napoleón alto masón también. Al otro lado tenemos al general Blücher. Aquellos que son alemanes conocerán el viejo dicho Ran wie Blücher an der Katzbach, que habla del general Blücher al río Katzbach. Él ganó una victoria sobre Napoleón ahí. Él era un alto masón. Y G. von Schmarhorst era alto framasón también. Todos ellos eran framasones. Esta guerra fue realmente una guerra o una guerra planeada. Ahora, ¿quiénes son los orquestadores de la Primera Guerra Mundial? Bueno, ahí está Kaiser Wilhelm primero. ¿Qué tiene puesto? Esto viene de un libro masónico. Él tiene su mandil masónico puesto. Él es un alto masón. Es lo que era. Aquí está Kaiser Friedrich el Grande. Allí está con su regalia masónica de un libro masónico. Están orgullosos que todos estos reyes eran todos framasones. Entonces, toda la situación de la guerra es planeada por framasones, quienes están siendo controlados por ¿quiénes? Por los jesuitas. Ahora, rápidamente echemos un vistazo a América. Aquí está este gran edificio, el Capitolio. Allí está la piedra angular del fundamento y dice, puesta masonamente el 17 de septiembre de 1932. Ok, en ese tiempo América ya estaba controlada por la masonería. Por supuesto, las personas están totalmente inconscientes, las instituciones continúan como antes, pero todas están siendo infiltradas. Si mira a la arquitectura, las águilas, el simbolismo, todo lo que tenemos acá es adoración del sol. Tenemos al mitraísmo ilustrado aquí. El plano de las calles de Washington es masónico. Tenemos a la cabra al revés de Méndez en el plano de la calle. Luego tenemos el compás y el juego de reglas. Y todo está en bloques de 13, y el templo masónico está en la calle 13, etc. Todo el plano de las calles de Washington está hecho masonamente, así que está dedicada a Lucifer. Claro que las personas están inconscientes de esto. La Casa Blanca fue luego construida con este tremendo falo por ahí. Tiene una altura de 555 pies. 555, no 666 pies, número que pertenece a alguien más alto en Roma. Esto es de 555. Y ¿no es interesante que 555 es el número que Hollywood usa? ¿Cuál es el número telefónico que en cualquier programa de televisión o cualquier de esos? Es 5555, llame a 555. ¿Alguna vez has escuchado eso? A propósito, Hollywood es la madera que ellos usaban para hacer la vara de las brujas. Así que está dedicado a Lucifer, es brujería. Pero eso es solo al lado del punto. Aquí está el falo. ¿Quién puso estas fundaciones? Los masones. Entonces preguntémosles lo que significa. Aquí está la enciclopedia de la masonería. No puede conseguir una fuente mejor que esa. Los obeliscos fueron originalmente erigidos en el honor al dios Sol. Esa conexión viene de la adoración egipcia del falo. Entonces allí está algo, masculino. Ya saben qué es, en la Casa Blanca. No necesitamos seguir leyendo. Está dedicado a los dioses Osiris y Isis. Y esa es la escultura que está ahí. La estructura militar es un pentágono, que es el centro elevado del pentagrama, en el cual, por ejemplo, 13 brujas se ponen de pie, 12 alrededor de una para propagar la maldición. Entonces esto es también una estructura de la brujería. Es solo un edificio, pero tiene ciertas connotaciones. Luego Francia, el país que publicó la nueva filosofía para el Nuevo Mundo, envía un obsequio a los Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. Preguntemos a la UNESCO qué significa. UNESCO dice, los 7 rayos emanando de la aureola de Mitra, allí está el dios Mitra, simboliza su triunfo sobre las fuerzas de la oscuridad. Ahora usted debe entender que Lucifer dice que Miguel y sus ángeles representan las fuerzas de la oscuridad.
que Jehová es el diablo. ¿No es eso terrible? ¿Se recuerdan de eso? Lo estudiamos. Y aquí la UNESCO nos dice que la cabeza de la Estatua de la Libertad es adornada con los 7 rayos de Mitra. La antorcha que ella sostiene es el símbolo del sol. Esta es la antorcha de Lucifer, pues. Porque no importa si Lucifer es masculino o femenino, él es androgénito en su historia. Aquí está la piedra de la fundación. En este sitio, en el 5 de agosto de 1884, la piedra angular del pedestal de la Estatua de la Libertad iluminando al mundo. Esa es iluminación. Fue puesta con la ceremonia por William A. Brodie, el gran maestro de los masones. Así que ahí está la señal masónica ahí, y que la Estatua de la Libertad es masónica, pues. Todo parecerá ser masónico a medida que continuemos. Tex Mars escribe: elevándose sobre las brillantes pero contaminadas aguas, ella sostiene en su brazo extendido una antorcha de fuego y luz, un obsequio de la orden masónica, los herederos modernos de la herencia de los Illuminati. La Estatua de la Libertad fue esculpida por Frédéric Bartholdi, un miembro de la logia masónica de Alsace-Lorraine en París, Francia. La estatua es importante para las sociedades secretas que complotan la nueva orden mundial. Ahí está. Bueno, en 1854 el Papa Pío IX proclama la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ahora, María siempre ha estado allí en el catolicismo romano, pero ahora María es puesta en el mismísimo centro y es legitimada como la Madre de Dios y como una entidad en el cielo. En 1869, Pío cita el primer concilio vaticano. En 1870, el dogma de la infalibilidad papal es publicado. Ahora tenemos otro Dios en la tierra. Y el ultramontanismo triunfa. Los jesuitas se aseguran de que todo el poder es concentrado en un hombre. ¿Qué pasa entonces? 1917, la Revolución Rusa. Y tenemos este interesante mensaje de Fátima. Hay una conexión con el Islam aquí, pero olvídenselo, regresaremos a eso en la siguiente conferencia. Rusia será convertida, el Santo Padre consagrará a Rusia a mí. Y luego hubo una visión del infierno, y la tercera visión era que el Papa en ese tiempo actual, Juan Pablo II, recibiría un atentado de muerte, lo cual ocurrió. Ahora, no es muy difícil, si usted ha planeado todas esas cosas desde el principio, de decir lo que pasará. ¿Ve? No es muy difícil. Ahora, veamos a los paralelos entre la Revolución Francesa de los jesuitas y la Revolución Rusa. Ellos son los siguientes. Ambas revoluciones estaban basadas en las escrituras comunistas de los francmasones Voltaire y Marx. Los jesuitas perfeccionaron el comunismo en sus reducciones, misiones en Paraguay. Entonces, en Paraguay probaron si esto funcionaría o no y lo perfeccionaron ahí. Ambas revoluciones saquearon a las iglesias del Estado. Ambas revoluciones terminaron con las monarquías. Ambas dinastías, la de los Borbones y la de los Romanov, habían expulsado a los jesuitas. Ambas fueron quitadas, no iban a arriesgarse otra vez. Ambas revoluciones produjeron repúblicas en forma, pero absolutas monarquías en poder, controladas detrás de las escenas por las personas quienes estaban ahora en control. Ambas revoluciones declararon el ateísmo como la religión del Estado. Ambas revoluciones realizaron un reinado de terror por una policía secreta a forma de inquisición. ¿Y qué reino de terror crearon? Millones y millones murieron. Stalin es personalmente responsable por la muerte de millones de personas. Ambas revoluciones resultaron en dictadores militares responsables por la eliminación de los disidentes. Exactamente el mismo patrón. Si ha funcionado una vez, ¿por qué no usarlo otra vez? Las lecciones aprendidas en estas repúblicas platónicas, allí en Paraguay, proporcionaron la base para el manifiesto comunista de Marx, por la cual cada nación en la tierra sería reducida a una reducción guaraní, de tal modo destruyendo las clases medias de los protestantes blancos y al mismo tiempo restaurar el feudalismo comunal de las edades oscuras del imperio de los papas. Esta es solo una cita, bueno, es un poco cortante, pero más o menos nos da un resumen de los hechos. Entonces, Karl Marx, en el 1844, escribió el Manifiesto Comunista, es la fecha cuando lo escribió, y fue publicado en 1848. 1928, el nuncio papal en Alemania conduce el poderoso partido católico de centro a la extrema derecha y ayuda a elevar súbitamente a Hitler al poder. Ahora, ¿quién es Adolf Hitler?
1929, Pío IX disuelve el Partido Católico, ya ha hecho su trabajo, y las personas han sido preparadas para votar. Y en el mismo año se corona a él mismo como gobernador soberano del mundo. ¡Qué arrogancia! Ahora el Papa es gobernador soberano del mundo. En el mismo año él firma los documentos. Ahora un gobernador tiene que tener un país y él consigue su estado papal de regreso, el estado más pequeño del mundo. Y ahora el papado cualifica nuevamente como una entidad política. Ahora, había muerto, ya no era una entidad política, así que la bestia fue mortalmente herida y ahora recibe nuevamente su poder y califica como una bestia nuevamente, su herida fue sanada, ¿no es correcto? Y es por eso que la crónica de San Francisco, casi citando la Biblia, dice que mientras ellos firmaron este documento, la herida fue sanada, se ve aquí en este cuadro. Ahora estamos listos para la guerra. 1934, en Yugoslavia se forma una organización llamada los Ustashi. ¡Qué organización repugnante! Se fundaron y asesinan al rey Alexander de Yugoslavia. Ahora los Ustashi eran una organización militar con las características básicamente de los nazis y masacraron a los serbios. A los serbos, masacraron a la gente ortodoxa y los forzaron a convertirse católicos o a morir, una de las dos. Y nunca se dice nada acerca de esa tremenda matanza que ocurrió aquí. 1941, Croacia se declara independiente y la matanza comienza. Ese es el hombre que en ese entonces era papa, cardenal secretario del Estado, Eugenio Pacelli. Allí está su familia, todos ellos con conexiones masónicas y por supuesto tiene el Banco di Romano a su disposición con dinero de la familia Rothschild. Este hombre tiene características masónicas, sí. Aquí él está, en su elección de su número de cédula era el 13, un número muy importante en la masonería. Allí está en el sello con el triángulo masónico que produjeron. Ahí está con la señal masónica, así como Anthony Sayer la tiene ahí a la izquierda. Y algo más, desde entonces el papado usó el ephod, esa es la pequeña placa sobre el pecho que era también usada por los sumos sacerdotes en Israel. Ahora, preguntemos a Albert G. Mackey, un masón de grado 33, que nos cite lo que significa esto. Él dice, el gran sumo sacerdote del Real Arco de la Masonería desde el 1859 al 1865 en los Estados Unidos declara, en su trabajo estándar, es el aquí arriba, él dice, el sumo sacerdote del Real Arco usa oficialmente el ephod. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote de la masonería? Ahí está, el Papa. Bueno, Pacelli visitó a los Estados Unidos y conversó con este hombre, el presidente F.D. Roosevelt. Ahora, esta es una foto grande de una logia que probablemente nunca hubiera tenido que ser publicada y probablemente están muy enfadados que haya sido publicada, pero muestra a Roosevelt en su completa regalia masónica. Y ahí lo muestra con su fez, un sombrero de felpa en la cabeza, y está recibiendo un apretado de mano masónico. Note el apretado de mano masónico y un fez, sombrero interesante. Regresaremos a eso en la siguiente conferencia, que simboliza todo eso, porque están usando esos gorros, estos feces, y asigna a Myron Taylor como un enviado especial al Vaticano. Ahora, veamos a los líderes políticos de la masonería en los Estados Unidos, y solo estoy citando de varias fuentes y también páginas de internet, y habrá diferentes fuentes aquí, así que ustedes pueden examinarlas por sí mismos para mostrarles quién está en control en este momento. Veamos, vamos a repasarlos rápidamente y vamos a ver qué grados ellos son. Bill Clinton, de grado 33, Newt Gingrich, grado 33, Bob Dole, grado 33, Jack Kemp, grado 33, Stern Thurmond, grado 33, Colin Powell, grado 33, Jesse Helms, grado 33, Barry Goldwater, grado 33, Al Gore, posiblemente grado 33. Luego otros más, James Monroe, Andrew Johnson, James Garfield, McKinley, Roosevelt, William Taft, Franklin Roosevelt, Harding, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, todos ellos, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, Príncipe Philip, Duca de Kent y muchos más. Aquí hay otra fuente, Saddam Hussein, qué interesante, tendremos que regresar a él, francmasón de grado 33. Tony Blair, de grado 33. Gerhard Schröder, primer ministro de Alemania, de grado 33.
Benjamin Netanyahu, grado 33. Yasser Arafat, grado 33. Ronald Reagan, Gorbachev, Helmut Kohl, Shimon Peres. Helmut Kohl es también miembro del Comité de los 300. François Mitterrand, 33, era de la Logia del Gran Oriente, por supuesto. Yitzhak Rabin, Willy Brandt, todos esos de los tiempos pasados eran framasones. Algunos más. Joseph Stalin era de los Illuminati, un miembro de la Logia del Gran Oriente. León Trotsky, de la Logia del Gran Oriente. Kissinger es un miembro del Comité de los 300. J. Edgar Hoover, 33, Cecil John Rhodes, Aleister Crowley, Walt Disney era un framasón de grado 33, Olof Palme, Al Gore, Tony Blair, Joseph Mengele, qué interesante, él era el asesino en masa de los nazis, él hacía parte de los Illuminatis. Robert McNamara, usted los nombra, todos ellos están ahí. Billy Graham, disculpe, continuemos. Colonel John Glenn, Buzz Aldrin, todos los que alguna vez han estado en el espacio tienen que ser un framasón de los grados más elevados. Edgar Mitchell y demás aquí, hasta Francis Bacon, Lord David Owen, todos los negociadores, Richard Holbrooke. Solo estoy pasando por esta lista. Alan Greenspan, Peter Wallenberger, la reina Elisabetta, la segunda es la reina de los Bilderbergers, Príncipe Philip, la reina Beatriz, ella pertenece al Comité de los 300, Príncipe Bernard de los Netherlands, de los Países Bajos, Comité de los 300, y seguimos, Ted Kennedy, Rockefellers, David Rockefeller, Deng Hui, Barón de Rothschild, Hillary Clinton es la sexta gran dama, es una framasona muy elevada, muy alta, Albert Pike, por supuesto, ustedes saben, Bertrand Russell, Otto de Habsburg, Weishaupt, hasta en los tiempos pasados. Aquí está Edward Hoover, el presidente Dwight Eisenhower, ahí lo honran con el grado 33, la Gran Cruz, en una ceremonia especial en la Casa Blanca. No tienen vergüenza de nada de esto. Aquí están casi todos los presidentes de los Estados Unidos en la galería presidencial de la logia. La fotografía yo mismo, entré a la logia, entré a la galería presidencial, fotografié cada una de esas, clic, 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 y bueno, ya, lo hice ya. Y me salí. Bueno, ahí están todos como framasones. Si miramos al dólar americano, norteamericano, algunas cosas muy interesantes ocurrieron durante el tiempo de Roosevelt. Ahí está el símbolo, ahí está ese símbolo. No tenemos tiempo para todo esto. En Dios confiamos. Si usted ve ese símbolo aquí, dice Annuit Ceptis Novus Ordus Seclorum. Si usted intercala el hexagrama, entonces obtendrá esto ASNOM, lo cual son las letras de la palabra masón mezcladas. Si usted va al otro lado, apunta a objetos y luego lee ARLTO, Arlington. Bueno, hay mucho que hablar aquí, hay muchas cosas interesantes. Si va al 1 y a la media luna, hay una pequeña estructura ahí, es un micropunto, tendrá que conseguir una lupa para verlo. Usted verá que es usted verá ahí que es un pequeño búho. Un búho en la media luna. Y esto aquí verá que es una telaraña. Hay mucho simbolismo aquí. Ahora, si usted ve las monedas antiguas, verá que las deidades estaban asociadas con el búho, y verá que cuando fuimos a la arboleda bohemia, ¿qué adoraban ellos ahí? El gran búho de Bohemia. Y vimos que los presidentes de los Estados Unidos se inclinan al búho de Bohemia. Un asunto que da miedo. Ahora, mirando a este símbolo, tenemos el ojo que todo lo ve de Lucifer. Todavía no está en la base del triángulo. Cuando se ha puesto, él tendrá su reino. Pero ese es Lucifer, Annuit Ceptis, traducido el Dios, Novus Ordus Seclorum, traducido la nueva orden de los siglos o de las edades. Hay 13 niveles ahí. El inferior es la fecha de la fundación de la independencia de los Estados Unidos, pero también es la fundación de los Illuminati. Tenemos esta telaraña, símbolo de la nueva era. Tenemos por ahí la banda, la cinta de Lucifer. Usted lo verá por aquí, en esta iglesia católica romana, donde tenemos a Anubis, el fénix, un símbolo de Júpiter, el dios Júpiter, y la calavera y huesos, y allí tenemos la cinta, ¿la ve? Asociada con Júpiter. Está sobre la flama, y todos estos símbolos nos cuentan una historia interesante. Al otro lado tenemos este símbolo, 9 plumas en la cola, hay 13 lanzas, hay 13 hojas, hay 13 pentagramas hechos en la forma de un hexagrama,
Tenemos el águila, tenemos la declaración por aquí, e pluribus unum, fuera de muchos uno, vamos a reunir a todas las naciones. Entonces ese es el simbolismo de una nueva orden mundial en el dólar. El mundo va a estar bajo de un gobierno central y ese gobierno va a estar bajo el control de Lucifer, no de Jesucristo. Aunque Jesucristo, por supuesto, sabe de esto y lo permite, y está en última instancia en control. Él nos dice antes del tiempo que esto va a ocurrir, y luego, el final de la historia es que Jesús reinará sobre este planeta. La sección